Jeremías 29:21 dice así: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. El Señor estaba hablando de estas personas que profetizaban falsamente, que argumentaban palabras que no eran de Dios, que declaraban palabras que no eran propias del Espíritu Santo. Estos eran considerados falsos profetas. Y Dios le había dicho al profeta Jeremías que estos iban a ser entregados en manos del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor es tipología y figura de el anticristo. Nabucodonosor estuvo como bestia por un periodo de 7 tiempos. Nabucodonosor era el hombre que se había irritado contra Dios y no había reconocido la gloria de Dios, tipología del mismo anticristo. Los falsos profetas actuales serán entregados en las manos del anticristo para que el anticristo los ejecute. Versículo 13 dice así, el 12: Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscarán de todo vuestro corazón. Para hallar a Dios hay que buscarlo de todo corazón. Pero Isaías capítulo 44, versículo 18 dice lo siguiente: No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Tienen cerrados los ojos y el corazón, por tanto, no pueden discernir ni distinguir las palabras del Señor. Estamos hablando de los falsos profetas, que profetizan vanas ilusiones, palabras que no vienen de Dios. Deuteronomio capítulo 29 dice así, el versículo 4: Pero hasta hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Hasta el día de hoy dice que el Señor, 29:4 de Deuteronomio, el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Atestiguando y declarando lo mismo el profeta Isaías en el capítulo 44. No saben ni entienden. 44:18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. He aquí, estos son los falsos profetas, que seducen a las almas inconstantes, que tuercen el camino de la voluntad de Dios, que enseñan cosas ilusorias, cosas vanas, que no aprovechan al hombre, que no hablan lo recto, no hablan con rectitud, que no hablan con honestidad, que no hablan verdaderamente la palabra del Señor. Pero Dios está llamando a su pueblo a caminar en rectitud, a apartar el oído de estos falsos profetas, sino que volver el oído al Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a hacer para volver el oído al Espíritu Santo? Encerrándonos en nuestra habitación y clamar a Dios, como Jesús dijo, en lo secreto, y Dios que ve en lo secreto nos recompensará en público. ¿Y cuál es la recompensa que Dios tiene en público para nosotros? Que Dios abrirá nuestros ojos, Dios abrirá nuestros oídos y nos dará entendimiento en nuestro corazón para saber y distinguir y discernir quiénes son los falsos profetas y quiénes son los que hablan realmente la verdad de la palabra de Dios. Hoy están camuflados, están disfrazados, están dentro de las congregaciones. Aleluya, bendito sea Dios. Y no se puede distinguir de quién es el verdadero profeta y quién es el falso profeta, quién es el verdadero predicador y quién es el falso predicador. Necesitamos que Dios nos abra los ojos, necesitamos que nos abra los oídos para poder ver, para poder distinguir, para poder discernir, para poder oír lo que el Espíritu Santo habla y que el Señor abra nuestro corazón para darnos entendimiento y razón de las cosas que estamos viendo en este tiempo. Necesitamos al Espíritu Santo. Pero los falsos profetas se han encargado de decirle al pueblo que no hay que escuchar al Espíritu Santo,
que no es necesario tanto tiempo de oración, que ya no es necesario hablar en lenguas, que ya no es necesario estar en tanta comunión con Dios, porque ellos dicen ser los ungidos de Dios que ponen la mano sobre las personas para que éstas sean restauradas. Mentira del diablo. Tú tienes que buscar a Dios con sincero arrepentimiento, con búsqueda del Espíritu Santo, con ayuno, lamento, oración y quebranto de tu corazón, con lágrimas en tus ojos, como arrepentimiento genuino de tu alma, para que Dios responda a tu clamor. Dios puede darme autoridad para orar por una persona y ésta pueda ser sanada, pero cada uno de nosotros tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios. No creas a los que dicen, soy el ungido del Señor, porque Jesús dijo, vendrán muchos falsos cristos, y la palabra ungido significa Cristo. Cuidado, muchos falsos cristos se levantarán entonces, dijo Jesús. Esto significa muchos falsos ungidos se levantarán en el último de los tiempos. Líbreme el Señor a mí y guárdeme el Señor a mí de decir que soy un ungido, porque el ungido es Jesucristo, el ungido es el Hijo de Dios, el ungido es el Mesías, el ungido es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Él es el único ungido, aleluya. Todo lo demás somos discípulos, todos los demás somos siervos de Dios. Y Jesús dijo que tenemos que ser llamados siervos inútiles, porque lo que tenemos que hacer hacemos. Siervos inútiles, no ungidos. No me considero ungido, no me considero profeta, no me considero apóstol, no me considero pastor. Soy un humilde servidor, un siervo inútil que Dios ha puesto para alarmar, alertar, advertir, redarguir y corregir y enseñar y exhortar al pueblo de Dios por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. La palabra de Dios que educa, que constriñe, que fortalece, que levanta, que inspira. Es la palabra viva, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo respalda la palabra de Dios. Y los falsos profetas profetizan no en base a la Escritura. Entonces, ¿bajo qué espíritu están profetizando? Despertemos, iglesia. Todo hombre, mujer que diga ser profeta y profetiza y no está avalado por la palabra de Dios, y no hay aval de la palabra de Dios, y no hay versículo bíblico que demuestre su profecía, no le creas, no les tengas miedo, ni les tengas temor, porque el verdadero profeta habla lo que está escrito. El Espíritu Santo declara lo que está escrito. Sé lo que es la profecía. Sé cuando el Espíritu Santo ministra y profetiza, porque a mí el Espíritu Santo me ha usado para profetizar en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Pero siempre hubo respaldo de la palabra escritural bíblica, la Biblia. Toda profecía es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para enderezar, para encauzar en la verdad de Dios. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo instruye, pero siempre el Espíritu Santo usa la palabra que Dios nos ha dejado, porque el Espíritu Santo respalda la palabra de Dios, y la palabra de Dios es respaldada por el Espíritu Santo, a modo de que son uno. Pero los falsos profetas todo lo destruyen, argumentando en sus teologías, sacando versículos bíblicos aislados para poner su teología y su enseñanza aislado de la Escritura. No podemos separar los versículos bíblicos, porque para entender un versículo bíblico hay que leer todo el capítulo, y para entender el capítulo hay que leer el capítulo anterior y el capítulo posterior, para entender y comprender lo que se está hablando en la Escritura. Pero estos que tuercen las Escrituras y seducen a las almas inconstantes, personas que nunca leen la Biblia, les engañan fácilmente con un versículo bíblico aislado. ¿Hasta cuándo, iglesia, permanecerás dormida? ¿Hasta cuándo? Te animo a que vuelvas a releer la palabra de Dios. Vuelvas a releer el Antiguo Pacto, lo que se dice Antiguo Testamento, y el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Que leas los Salmos, que leas los profetas, que leas
los proverbios, que leas los evangelios, que leas Apocalipsis, las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan. Tienes que volver a releer la Biblia y no dejarte seducir por estos impostores, ilegítimos hombres que tuercen las escrituras, que están reprobados en cuanto a la fe. Iglesia de Jesucristo, prepárate, porque un mayor engaño viene sobre toda la tierra. Cristo viene, pero viene antes un engaño como nunca antes se vio, y el engaño ya está hoy. Jesucristo viene pronto, pero viene una persecución contra los verdaderos adoradores de Dios. Tienes que prepararte, tienes que buscar a Dios con lamento y clamor, con reverencia y arrepentimiento. Cristo viene, pero también viene una persecución.